En este 2021 se cumplen 100 años del magnicidio, del asesinato del presidente del gobierno, Eduardo Dato, fallecido el 8 de marzo de 1921 por el terrorismo anarquista. Eduardo Dato fue presidente del gobierno en 3 ocasiones y quizás a todos nos suene por lo que hemos visto en bachillerato de ser el presidente de España en el momento de estallar la Primera Guerra Mundial. Y bueno, para profundizar en la figura de Eduardo Dato, un gran desconocido de nuestra historia, y también para abordar el contexto en el que le tocó vivir y en el que le tocó gobernar, tenemos a Roberto Costa, el cual ha terminado hace poquito y presentado su tesis doctoral sobre Eduardo Dato. Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Tú además eres profesor de primaria y secundaria, historiador por supuesto, y tienes esta tesis tan interesante. Bueno, así hago de pronto, ¿por qué decidiste hacer una tesis sobre Eduardo Dato? Mira, te voy a decir el origen real. Es decir, el origen académico probablemente fuera el vacío historiográfico que hay en torno a la figura de Dato. Pero el origen real, y hay esas ocasiones en la vida cuando parece que te encuentras con tu propio destino, por decirlo así, es una fotografía antigua, lo cuento en la tesis. Cuando era pequeño, tenía 9, 10 años, pues esto que hojeas libros de historia que hay por casa, y mi padre tenía unas enciclopedias allí en el salón, que de vez en cuando pues había una que era fotografías, es decir, que era solo de fotografías de eventos del siglo XX. Y había una que aparecía en el capítulo destinado a la Primera Guerra Mundial, una fotografía de un señor con unos bigotes al lado del rey Alfonso XIII, y me llamaba mucho la atención aquella foto. Y en la leyenda de la foto ponía, bueno, Eduardo Dato gestionando con Alfonso XIII la política a seguir durante la primera. Y desde pequeño, desde que vi esa foto con 8 o 9 años, se te queda en tus adentros. Y ahora me volví a encontrar con el tema, cuando dije, ¿qué tema hago de la tesis? Y fíjate, y me salió otra vez Eduardo Dato, ¿no? Dije yo, qué curioso, ¿no? Dije, voy a como a completar, a cerrar un círculo, a cerrar un ciclo de algo generado muchos años atrás, ¿no? Originado con muchos años de antelación. En este canal me gusta hablar sobre el proceso creativo, ¿no?, de investigaciones académicas y quería empezar profundizando en esto, ¿no? En tu tesis te refieres a momentos de sequía y a momentos más pródigos, ¿no? Momentos mejores a la hora de investigar. Han sido 4 años de trabajo. ¿A qué te refieres con estos momentos de sequía? Realmente, mira, la documentación y el acceso a ella en nuestro país todavía es un área que tiene que ser tratada. Es decir, no quiero establecer comparaciones porque en los archivos anglosajones evidentemente pues, se manejan con otras dinámicas, pero el acceso a la información que tenemos nosotros actualmente es realmente, hay que hacer un máster de investigación solamente de archivos. Y porque habiendo documentación, no sabemos si el problema es la compilación, la clasificación, la custodia, no sabemos dónde se encuentra el problema para poder acceder a documentación. Tenía que haber obligatoriamente, o sea, preceptivamente, tenía que haber información de un hombre que fue presidente del Consejo en 3 ocasiones. Es decir, fue junto a Canalejas, Maura, de los grandes personajes, tal vez por su carácter mucho más discreto en su bagaje, pero tenía que haber documentación. Pues realmente me encontré con tiempos, meses enteros de mucha sequía, de visitar archivos por toda España y como... Mira, te voy a ser franco, Pablo, tenía la sensación de como si hubieran pasado un rastrillo y como si hubiera quedado información residual, cartas con efemérides, con felicitaciones y poquito más. Era una cosa extraña, desde el Archivo Histórico Nacional hasta el AGA, hasta el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. En todos, pasando por todos, es como si hubiera habido una criba. Y entonces había otros momentos que sí, que contactaba con historiadores, que con colegas de la profesión me pasaban documentación, y había otros momentos pues en sitios que no me esperaba, en lugares que no me esperaba, pues encontraba auténticas fuentes. Y a esto me refiero con los momentos más pródigos, ¿no? Lo cual, como historiador, sabrás que
te retroalimenta muchísimo eso, ¿no? Cuando ves que encuentras filón, cuando encuentras cantera por donde tirar para la documentación, ves que realmente eso te alimenta muchísimo, ¿no? Bueno, en la tesis te refieres al archivo Dato, o sea que los familiares de Eduardo Dato, un par de generaciones después, ceden ese archivo a la Real Academia de la Historia, y es el historiador Carlos Seco el que, bueno, el que lo custodia, ¿no? Vamos a decirlo así, pero ese archivo no has tenido acceso a él. Efectivamente, este es uno de los problemas, ya yendo de lo general a lo concreto, has dado en el clic de la cuestión. Es decir, el archivo Dato en la academia, cuando vivía el profesor Seco, pues años atrás, es que ahora estaba, en los últimos años parece ser que estaba ya, la salud estaba realmente estaba mal, ¿no? Y el hombre ya ni asistía a la academia, etcétera. Pero años atrás, pues algún historiador pues podía tener acceso, él hacía las fotocopias, le buscaba algún documento y tal. Pero desde hace unos años para acá no había manera. Y entonces fueron numerosas las gestiones que hice para acceder. Cuando dejó él ya de hacerse cargo hace poco, creo que fue hace un año, se hizo cargo Ladero Quesada, que yo siempre entendí que era un medievalista, curiosamente, pero bueno, pero se hizo cargo de custodiar el archivo, ¿vale? Y seguimos en las mismas. Y la respuesta era siempre la misma en la Real Academia. El archivo Dato todavía se está procediendo a su clasificación. O sea, era una cosa sorprendente. Entonces yo le dije, desde el año 72, 73, o sea, pero vamos, o sea, esto es una cosa de un presidente Y así estamos. Entonces accedí pues yendo a alguna documentación que tenían en las salas de estudio de la Real Academia, pues documentos que me iba encontrando de Dato, sin pasar por el archivo. Y otros del archivo a través de otros colegas, de investigaciones, etcétera, que me pude ir haciendo con cosas. Bueno, que has hecho un encaje de bolillos, ¿no? Al fin y al cabo. Auténtico encaje de bolillos. Mi investigación residía sobre una base metodológica, y es que yo pensé, si Carlos Seco durante 30 años, 35, 40 años, estuvo escribiendo con un montón de artículos en la Real Academia de la Historia y escribiendo numerosos artículos cuyo contenido basculaban en ese archivo, cuya fuente era el archivo, yo deduje que lo esencial del archivo ya lo había sacado. Es decir, que podía haber muchas notas personales. Después tengo sospechas también, estos son sospechas, de que en el archivo no sé si está el archivo completo. Es decir, la familia donó el archivo. Yo creo que hay numerosa correspondencia que como valor histórico, pues igual es muy limitada. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Entonces, yo creo que Carlos Seco consiguió poner en negro sobre blanco durante 40 años lo esencial, lo sustancial de este archivo, de esta fuente. Ahora, a nivel de procedimiento me parece realmente muy criticable, es decir, que este archivo no esté accesible, abierto, visitable, vamos. Si algún día se abre, dependiendo de lo que encuentres, ¿no? ¿Reformularías la tesis o la ampliarías? Tengo también, y todo me muevo, siendo una tesis es un contrasentido del lenguaje, pero aquí te voy a hacer una conjetura. Si esto sucediera, creo que lo que sospecho, y esta es mi conjetura, más que mi tesis, no lo puedo demostrar hasta que no se abra, que bloques sustanciales de la vida de Dato, pocos son modificables. Es decir, sí, a lo mejor algún matiz del aspecto de la vida privada, familiar, de la trayectoria laboral, puede ser que de la cadena de abogados con la que trabajó, etcétera, de empresarios, de financieros, puede ser que me haya quedado alguno en un tintero y que haya una correspondencia, una conversación epistolar interesante, pero sospecho que ya no mucho, que ya no habrá mucho más. Bueno, empecemos ya a hablar de la figura de Eduardo Dato. Eduardo Dato nace en 1856, o sea, tiene 12 años cuando es expulsada Isabel II.
nace en La Coruña porque su padre es militar y está destinado allí, como bien indicas, no estará muy apegado a Galicia, sino más a Vitoria, donde era su madre. Y bueno, él vive esta etapa tan convulsa como el sexenio democrático y el final del reinado de Isabel II, en fin, los primeros compases de la restauración. Entonces yo te quería preguntar si Dato se puede ajustar a un personaje tipo, a un político tipo de la restauración, de ese periodo histórico. Dato se ajustaba su perfil a un tipo y a un subtipo. Y voy a explicarte un poquito esto. Sus coetáneos, no todos, pero bastantes, Romanones, pues Sánchez Guerra, etcétera, procedían de familias, pues nobiliarias, etcétera. Dato, el padre era coronel, es decir, era coronel del ejército. Él en un principio su idea era también continuar la carrera militar, al final optó por la abogacía. Y sí que es un tipo de la restauración, Antonio Cánovas del Castillo, que es en su momento la figura, el monstruo que le llegaron a llamar, ¿no? Le llamaron el monstruo porque lo era todo. Cánovas pues procedía de una familia también modesta, ¿no? Pero su procedencia, es decir, no era del foro político, no era por su procedencia de los enfocados hacia la élite, hacia la vanguardia de la élite política, ¿no? Pero empezó a haber un cambio social, se comenzó a producir un cambio social a finales del 19, por el cual no solo la procedencia familiar conseguía ser un trampolín, sino la formación. Es decir, Dato constituía una clase de nuevos abogados, una generación de nuevos abogados que trabajaban para grandes financieros. Él siempre estuvo vinculado a Abreu, que era el delegado en España de la familia Rothschild, etcétera. Es decir, siempre trabajó para grandísimos financieros y hombres de mucho poder del país. Y esto era una nueva generación, una nueva quinta política que estaba saliendo, que estaba más vinculada al desarrollo profesional que un poco a la raigambre familiar, etcétera, ¿no? Que pudiera tener. Y Dato, procedente de una clase media alta, pero no alta, no una clase media, porque su padre era coronel isabelino, como tú bien dices. Bueno, el padre era, y él mamó en casa seguramente este tipo de enseñanza, de conversaciones constantes, y él nunca puso en duda su pertenencia conservadora, ¿no? El padre isabelino, de hecho, el padre, si no recuerdo mal, se jubiló con el título de coronel precisamente a raíz de todo el tema de la Primera República, etcétera. Bueno, tuvo muchos problemas. Entonces, Dato sí que se formó como abogado, consiguió contactar muy bien en Madrid, que era un círculo. Madrid constituye un círculo muy reducido donde todo eran vasos comunicantes sociales en su día. Y Dato contactó muy bien en muy buenos despachos, consiguió promocionarse. Y entonces él representaba, por decirlo así, un nuevo perfil dentro del perfil social. Se estaba rompiendo el perfil clásico de personas muy acomodadas de la aristocracia que accedían a bueno, pues Dato era un representante un poco de esta nueva. Bueno, Dato pertenecería, ¿no?, a la generación de Unamuno, de Pío Baroja, más o menos, ¿no?, que él era mayor, pero bueno, pertenece a la misma generación, que es la generación posterior a Cánovas del Castillo, va a ser el gran sucesor del Partido Conservador. Pero claro, España vive enormes convulsiones, y yo quería preguntarte por el desastre del 98, cómo lo vive Dato, porque en la tesis, o sea, apuntas a que Dato tenía, otra cosa es lo que haga luego como presidente, ¿no?, pero al menos en ese año 98 sí se le podría considerar cercano a las ideas de la generación del 98 o del regeneracionismo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poco si se le puede relacionar al menos en ideas a esta corriente, y cómo vive, ¿no?, el desastre del 98, entre otras convulsiones de finales del siglo XIX. Claro, si Dato era un regeneracionista es una pregunta que por su simpleza es muy difícil de contestar. ¿Por qué? Dato sí que tenía aspiraciones regeneradoras,
Pero en la línea de, por ejemplo, Joaquín Costa o Unamuno, que acabas de nombrar, creo que Dato no iba en esta línea. Dato iba en una línea mucho más pragmática. Dato tenía un problema que limitaba tremendamente o que le hacía sombra a estas ambiciones, digamos, regeneradoras y regeneracionistas que podía tener. Y es que él era un creyente en el sistema. Es decir, Dato era monárquico, era absolutamente un monárquico convencido, estaba totalmente convencido de que el sistema podía funcionar, daba de sí. Lo que no estaba convencido es que el sistema estuviera funcionando correctamente, que fuera un sistema moderno. Dato era un hombre muy versado, un hombre culto, formado, hablaba idiomas, leía prensa francesa, inglesa, trabajaba para financieros extranjeros que estaban establecidos en España. Entonces era un hombre con una perspectiva muy cosmopolita y él era plenamente conocedor, era plenamente consciente de que hacían falta cambios. Pero él pensaba que los cambios desde el sistema se podían producir, cambios endogámicos, por decirlo así, cambios que el propio sistema, esto era muy complicado, porque él se rodeaba de políticos, él estaba rodeado de políticos como Francisco Silvela, que pensaban que hacía falta una acción bastante contundente, ¿no? O en el momento también, pues Joaquín Costa pues tenía un discurso mucho más radical y Dato pensaba que haciendo equilibrios políticos, de ahí su fama que tenía de ser ciertamente ambiguo, en ocasiones demasiado diplomático, etcétera, pues, pero él creía que, y yo, digamos, en mi tesis apunto a que Dato sí tenía ambiciones regeneradoras y ambiciones transformadoras también. Pero Dato no era un hombre carismático al uso, por ejemplo, de Antonio Maura. Claro, Dato tiene 42 años en el momento del desastre y él es el ministro de Gobernación en el gobierno siguiente que se forma después del desastre. Es muy curioso de que él sea ministro de Gobernación cuando el Ministerio de Gobernación, que es lo que hoy sería más o menos el Ministerio del Interior, es el que organiza las elecciones, ¿no? Mediante los gobernadores civiles, mediante el caciquismo. Esto es, en fin, el ABC, ¿no? de los temas de historia que se dan en los colegios. Y claro, antes de ir a esta faceta, ¿no? de él ya como ministro de Gobernación, hablemos de sus orígenes, ¿no? De cómo él empieza en León como diputado gracias a ese sistema totalmente manipulado de Romero Robledo, siendo el gran ministro de la Gobernación que tuvo la restauración desde sus comienzos, ¿no? Entonces, antes de ir al dato ministro, hablemos del dato diputado, ¿no? ¿Cómo llega a ser diputado? Bueno, una de las digamos, de las razones por las que pienso que Dato era un perfil de su tiempo fue precisamente por esto que estás comentando, por su acceso al poder. Fue estereotipado, es decir, ministro de la Gobernación, todopoderoso Romero Robledo, ¿no? El gran muñidor que se le conocía, lo pone en la lista. Y a partir de ahí todos son maniobras para que el gobernador civil, los conservadores de la provincia, etcétera. Él se presenta por Murias de Paredes, una pequeña localidad de León, de la provincia de León, y ahí el encasillado funciona perfectamente, ¿no? Lo que se llamaba el encasillado, ¿no? Es decir, uno incluso, es decir, con elementos políticos totalmente dispares, es decir, tienes un Azcárate en León que no se mueve, que es republicano, y Eduardo Dato conservador en Murias de Paredes, era una cosa... Bueno, y se empiezan a mover los hilos, y aquí es donde Dato, su gran, digamos, a punto de apoyo es una familia, Secundino Gómez, ¿no? Es la familia Secundino Gómez, ¿no? De León. Esta era una familia muy, muy poderosa que se había emparentado también con la Álvarez Carballo, que era otra familia poderosísima que tenían muchísimo capital y todos sabemos cómo funcionaba el caciquismo. Curiosamente eran de simpatías liberales estas familias, pero, es decir, Dato, la buena relación que tuvo con ellos, que había establecido en Madrid, le ayudó, porque Secundino Gómez había acudido a él como asesor y Dato mostró una gran eficiencia asesorándole, pues
con diversos temas de herencias, etc. Y entonces pues se propuso introducirlo en el mundo de la política. El todopoderoso también, señor Gómez, pues lo consiguió ser un apoyo en la provincia para que otros conservadores se hicieran a un lado, se incluyera Dato en las listas y bueno, los resultados eran sorprendentes, como tú bien has dicho, el tema del caciquismo, o sea, de 1.600 y pico votos, pues Dato salió en el distrito con 1.500, o sea, 1.000, es decir, era sorprendente, ¿no? Mayorías absolutas, no, mayorías arrolladoras, ¿no? Hablas de la figura del valedor, ¿no? De los candidatos. Este secundino sería el valedor, o sea, el padrino, ¿no? El padrino político. Claro, es interesante porque has dicho que estos empresarios tenían simpatías liberales, ¿no? Pero Secundino Gómez era cerealista, lo dices en la tesis, y tenía grandes intereses con Cuba. Y bueno, la idea de estos empresarios, ¿no? Como hoy podemos hablar de los lobbies, ¿no? Luego hablaremos de comparaciones, ¿no? Del momento de entonces con el de ahora, que me interesa mucho. Pero claro, Cuba se pierde en el año 98 y hay gran parte de la burguesía y empresarios españoles que ya, digamos, bueno, pierden ahí gran parte de sus ingresos y por mucho que influyan en los gobiernos, pues Cuba ya no pertenece a España, aunque bueno, las relaciones comerciales con Estados Unidos sí siguen, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar por esto, de cómo esos intereses económicos, en general, no solo con datos, ¿no? Pero en general, cómo movieron y cómo caracterizaron la restauración. Fueron sustanciales, o sea, no se podría entender. A ver, la restauración, un análisis de la restauración en profundidad, siempre lo hemos estudiado clásica, tradicionalmente los que hemos estudiado la historia como un sistema fallido, ¿verdad? Un sistema en cambio, hoy en día está habiendo un revisionismo. Yo quiero formar parte de ese revisionismo en el sentido de que tanto por la duración de la restauración como por la serie de elementos que consiguió integrar dentro de sí en un momento que no era el actual, es decir, hoy en día se puede hablar de democracia a boca llena, se puede hablar de integración en el debate, se puede hablar de las posturas más sorprendentes en los debates políticos, pues veamos la nueva ley de elección de género, ¿no? O sea, cosas que eran impensables hace 100 años, pero en toda Europa. Y entonces la restauración, si lo vemos desde este prisma, fue una fórmula exitosa. Parte de ese éxito, relativamente, no quiere decir que se hayan hecho las cosas bien y que su resultado final fuera el que fue, pero fue una fórmula política que consiguió integrar a las disparidades y entre ellas consiguió también integrar en cierto modo las potencialidades económicas del país. Bien fueran los cerealistas del centro de España, de la meseta, bien el señor Secundino, bien fueran los industriales catalanes y vascos periféricos, que con sus más y sus menos, bueno, pues se llevó a cabo una labor de vertebración bastante asumible y que le dio soporte. Si no, hubiera sido imposible que el sistema hubiera soportado. Estos potentados, estas familias poderosas que estaban extendidas por todas las provincias del país, realmente jugaban un papel vertebrador y esto es necesario explicarlo bien. También políticamente. El tema del caciquismo no podemos verlo solo, a ver, pese a que nos cause incluso gracia, ¿no? Que nos cause gracia que votaran los muertos, que hubiera esas manipulaciones, que hubiera votos que se repetían 50 veces de una persona. Pero si analizamos en profundidad el sistema, era una forma de vertebración y representativa que probablemente hubiera dado máximos en este sentido de los que España había tenido hasta ese momento en su historia. Es decir, la representación popular se veía plasmada ahí, no de forma directa, pero sí mejor, probablemente de una forma más fidedigna que anteriormente había sucedido nunca en nuestra historia. Es decir, entonces eran pasos escalonados que se iban dando. Que el poder siempre fue un hueso difícil de soltar, sí. Que los poderes y élites económicos, los lobbies, siempre estuvieron presentes. Y en la restauración también. Pero jugaron papeles mucho más negativos en otro tiempo, probablemente, que el que jugaron. El gran triángulo de estos lobbies, de estos poderes económicos, era Estados Unidos, Cuba y España. Es decir, este triángulo de
de exportaciones, etcétera, los cerealistas, era sobre el que se forjaron todos estos inmensos capitales, ¿no? Claro, me voy por ejemplo al caso de Fernando Muñoz, ¿no? El esposo de la reina María Cristina. En fin, este hombre como empresario fue muy importante, ¿no?, para la introducción del ferrocarril en España, a pesar, ¿no?, de todas las corrupciones, ¿no?, y corruptelas que tuvo, ¿no? Pero con eso quiero decir que, claro, antes de la restauración, claro, esas redes clientelares, esos intereses siempre estuvieron, ¿no? Esos caciques siempre estaban hasta que entiendo que Cánovas del Castillo, sabiendo del poder que tenían estos caciques, lo rearticula, ¿no? Para darle estabilidad al país, al menos hasta, bueno, a partir del Pacto del Pardo. Me parece interesante porque, claro, el Pacto del Pardo, yo tenía la idea de que ese pacto con Sagasta lo venía haciéndose desde la intronización de Alfonso XII, pero no, tú defiendes que es a partir de la muerte del rey, que es cuando le da la confianza a la reina madre, a María Cristina, para dimitir y que llame a Sagasta y que a partir de ahí funcione. Pero lo que quiero ir es simplemente eso, a comentar, ¿no?, que estas redes caciquiles venían dándose desde hacía muchas generaciones, ¿no?, antes de la entronización de Alfonso XII. No, no había nacido aquí. Esto es lo que, digamos, el gran éxito del sistema canovista probablemente fue conseguir que estas energías, que esta potencialidad socioeconómica coadyuvara en favor del sistema. Y en favor del sistema, no del sistema oligárquico o opresor, sino de un sistema político en el que, repito, no podemos verlo con los ojos actuales. Es decir, no se produce una integración política de ideario, etcétera, al estilo actual, una democracia plena. No. Pero era un sistema mucho más representativo de todos cuantos había habido tiempo atrás. Y efectivamente se producían casos de este tipo, es decir, grandes empresarios que en realidad eran lobbies y máquinas de poder absoluto, era una cosa, pero aportaban grandes beneficios al país. Y un beneficio extendido, no solamente un beneficio restringido a unas pocas élites. Es decir, España, las transformaciones económicas que vivió durante los años de la Restauración, a partir de 1875, fueron enormes. Y en el paso al nuevo siglo fueron sociales y económicas. Bernecker habla de esto, de la España la transformación de España económica, y grafía perfectamente cómo hubo grandísimas transformaciones. Ahora bien, que había enormes injusticias y enormes áreas que había que acometer, como la laboral, los equilibrios, los grandes desequilibrios que había estaba eso también, pero también había voces que lo pedían, y dentro del sistema. Es decir, las voces que lo pedían ya no eran una especie de disidentes, de outsiders del sistema, ¿no? Y eran personas de dentro que veían que había que acometer algunos frentes, si no querían que la situación política se tensionara demasiado, ¿no? Entonces había una consciencia de las propias debilidades. Era mínima. Repito, no podemos verlo con ojos actuales, de la democracia, de la Constitución actual, etcétera. De hace un siglo, de hace más de un siglo, ¿de acuerdo? Y con respecto al Pacto del Pardo, a ver, hay opacidad absoluta en cuanto a ese pacto, es decir, ese nunca llegó a ser un pacto declarado, esto es un pacto sobre la marcha, ¿no? Entonces, todo el mundo lo negó en su época también, ¿no? Claro, a ver, era un poco obsceno reconocerlo, ¿no? Yo imagino, es decir, Cánovas no podía reconocer que había elaborado un sistema donde además todo confluía, es decir, Sagasta había conseguido pues eliminar las facciones liberales, crear el partido fusionista, y de repente pues viene la gran alternancia en el poder, ¿no? Es decir, parece que todo era parte de un plan escrito sobre el papel, ¿no? Y claro, resultaba obsceno reconocer esto. Entonces, pero realmente esto fue así.
y la prueba está en las elecciones, es decir, que vamos viendo una por una las elecciones en cualquier, eso está al alcance de cualquier información, y vemos como la alternancia es absolutamente, vamos, simétrica. Sí. Es increíble. Que el partido, o sea, el partido del gobierno convocaba elecciones que perdía a propósito. Sí. Esto fue. Bueno, es verdad que Y estaba todo bien preparado, exactamente, claro. dejaba todo preparado. Fue claro, curioso. Hoy sería como si, no sé, Pedro Sánchez y Pablo Casado pactasen algo que dentro de 40 años lo veamos como muy normal, ¿no? Bueno, el tema este del Consejo Judicial y estas noticias que salen hoy, ¿no? Como que son cosas que sorprenden, pero es algo que el bipartidismo se lleva repartiendo desde hace 40 años y hoy es cuando empiezan a sorprender, ¿no? Pero bueno, antes de ir al presente, hablar un poquito del Partido Conservador, ¿no? En el que está Dato. No sé si acusas la muerte de Cánovas como un poco es el principio de la disgregación del Partido Conservador. Pero bueno, en todo caso, Cánovas del Castillo muere en 1897. Yo te quería preguntar un poco por la trayectoria, ¿no?, de ese Partido Conservador, al menos hasta principios del siglo XX, ¿no? De dónde surge ese partido, cómo se organiza y cómo está, ¿no?, cuando Dato llega ahí como diputado. El Partido Conservador ya arrastraba tensiones enormes. Precisamente hemos nombrado a un personaje que es curioso. Este hombre es digno de un estudio también, a Romero Robledo, ¿verdad? El pollo de Antequera le llama. Había dos corrientes muy definidas dentro del Partido Conservador. Liberal conservador, por otro lado, que era el nombre real, ¿no? Es decir, estamos en la España liberal y ser liberal era un mérito, ¿no? Igual que ahora la palabra social parece que no socialista, social, es decir, tiene hasta en nuestra Constitución, ¿no? Bueno, pues en su momento la palabra liberal parecía que tenía que ser un apellido que constara, ¿no? Y este hombre, Romero Robledo, curiosamente, generó muchas tensiones dentro del partido, pero Cánovas, que nadie puede dudar de su pragmatismo, de su inteligencia, de su eficiencia política, no dudó en usarlo para esta labor que habías comentado tú, de la alternancia en el poder, ¿verdad? De la alternancia para conseguir que se produjera esa alternancia sin aspavientos, con absoluta fluidez, etc. Nada mejor que controlar las listas. Romero Robledo era el encargado. ¿Qué sucede? Que esta metodología, a la cual Silvela también apoyaba, es decir, Francisco Silvela también apoyaba, el otro contrapunto dentro del Partido Conservador también apoyaba el turnismo. El problema era el cómo. Silvela sostenía el contrapunto de Romero Robledo y los dos próximos a Cánovas. Además, Cánovas les tenía un profundo aprecio a los dos. A Romero Robledo más por la utilidad que le reportaba, pero a Silvela era una afinidad intelectual y le reconocía méritos intelectuales, ¿verdad? Silvela era un intelectual, Francisco Silvela. ¿Y qué sucedió? Que Silvela, claro, él preconizaba que esta forma de hacer las cosas lo que iba a hacer era hundir al sistema a la larga. Cánovas, o por temor, o por temor a que él había hecho una labor, una arquitectura inmensa para poder aportar una estabilidad que España no había tenido en todo el siglo. Los pronunciamientos, etcétera, los continuos golpes de mano, guerras civiles. De repente había entrado todo en una pax, como si fuera la Pax Augusta, ¿verdad? Pues la Pax Canovista. Y entonces Cánovas tenía mucho miedo a perder a Romero Robledo de mano, porque Romero Robledo le garantizaba siempre unos resultados y una fluidez en ese turnismo que habría creado muy eficiente. Silvela, el otro contrapunto, es el que abogaba por bien un turnismo, ¿de acuerdo? Una alternancia en el poder entre una izquierda y una derecha, llamémosle para que lo entendamos, liberales, conservadores, etcétera, pero de otra manera, con un sistema representativo mucho más depurado, mucho más higiénico, aseado, transparente, ¿no? Donde el voto fuera realmente tal. Pese a que, por ejemplo, Silvela también era contrario al sufragio universal que propusieron los liberales. Era un conservador, Silvela, pero era un purista en cuanto a la representatividad democrática, visto con los ojos de aquel momento. Y Eduardo Dato, ya se empezaba a posicionar al lado de Silvela, porque Dato había llegado al
a la Subsecretaría de Gobernación en el año 1891 de la mano de Raimundo Fernández Villaverde. Este fue un gran político, un hombre, una figura muy interesante del espectro político español. Y Fernández Villaverde llegó a la gobernación en 1891 y en 1892, perdón, y estalló un escándalo. Justo en el momento que entró en gobernación estalló un escándalo muy sonoro, que fue unas corruptelas que se daban en la alcaldía de Madrid. Era un tema que venía ya de tiempo atrás, es decir, ya los liberales habían, pero Romanones, siempre un hombre ruidoso donde lo hubiera, sacó este tema en el Congreso. Entonces, al ampliarse, en vez de tratarse en el consistorio, se trató en el Congreso, al tratarse en el Congreso el tema tal, y se puso en la picota de nuevo el tema Romero Robledo y Francisco Silvela, las dos facciones conservadoras. Y nada, el tema otra vez, pues Cánovas, en un alarde de decir, bueno, esto vamos a depurarlo, y para que veáis que yo no tengo un amor especial al estilo de Romero Robledo, voy a nombrar ministro de la Gobernación a Raimundo Fernández Villaverde, y además que elimine este tema. Le voy a encargar especialmente que este tema lo solucione, el de Madrid, que pase en el consistorio de Madrid. Y entonces Raimundo Fernández Villaverde echa mano de un abogado eficiente que había en la capital, que se llamaba Eduardo Dato, como subsecretario, con la misión específica y concreta de hacer una auditoría en el consistorio de Madrid y depurar responsabilidades, de ver qué había sucedido. Bueno, Dato hace una memoria y entonces aquí empiezan los problemas para Cánovas. En el transcurso del año, Dato comienza las visitas al ayuntamiento, a la contabilidad, etcétera, empieza a hacer sus estudios y empieza a ver que aquello que no había forma, que aquello era tremendo, era una corrupción, era poco. Es decir, se cobraban tasas indebidas, se inventaban comisiones, bueno, se saltaba la ley, pero en cosas flagrantes, hasta material, hasta en la venta de material, es decir, compraban materiales para obras públicas, se revendía, bueno, era una cosa tremenda. Pero que era la tónica general del poder consistorial en España. Pero en Madrid era mucho más sonoro, y Romanones había llevado el tema al Parlamento, ¿no? Entonces, Dato elabora una memoria. Y aquí está el clic. Esa memoria de Dato, Cánovas la despreció desde un principio. La despreció, primero, porque el Consejo de Ministros se dividió. Se dividió porque si todo lo que ponía en la memoria era real y no se dudaba de la eficiencia de Dato, de Eduardo Dato, como abogado, si todo lo que aparecía en la figuraba en la memoria era real, había que tomar medidas judiciales, había que judicializar el tema. Con lo cual, Cánovas era contrario a esto. Cánovas era partidario del tema de dejarlo en política. ¿Quién era el alcalde de la ciudad en ese momento si se judicializaba? Alberto Bosch, que era un acólito de Romero Robledo. Entonces, nuevamente, lo que era el tema de Madrid se convirtió en un tema de una profunda división, otra vez en el bando conservador, entre las dos corrientes silvelistas, que querían una depuración, y Romero Robledistas, que querían una continuación del sistema con las artimañas, etc. O sea, mira, la clave en estos años, todo lo que sucediera en el Partido Conservador iba a cobrar tintes de fracciones. Cualquier cosa. O sea que hasta este 1891 el partido se había mantenido unido, ¿no? Y a partir de ahí entiendo que surgen estas facciones. Efectivamente, en 1892, que cae el gobierno de Cánovas a causa de la memoria de Dato presenta la memoria, Raimundo Fernández Villaverde, como ministro de la Gobernación, lo avala, y Cánovas no tiene otro remedio, no tiene más salida que la dimisión, que presentar la dimisión, y le toca el turno a los liberales. Esta caída de Cánovas, está claro, no será... Esto provocó una escisión tremenda. Cánovas no esperaba esto. Cánovas quería una depuración a su medida, tenerlo todo controlado. Y no, Fernández Villaverde era una persona muy recta, muy con el tema de las cuentas, era un técnico dentro del campo conservador, de la contaduría, y Eduardo Dato también.
y decidieron ir adelante con el tema. No solo cayó el gobierno de Cánovas, sino que se escindió el Partido Conservador. Es decir, Silvela salió del Partido Conservador, Raimundo Fernández Villaverde también y Eduardo Dato también. Y acabarían montando otro partido que era la Unión Conservadora. Es decir, otra... ¿Y cuánto duró ese partido? Pues fue breve porque Cánovas en el verano del 1897 falleció y entonces esto fue la pieza que obligó a reunificar el conservadurismo, ¿no? Claro, Es decir, claro. Silvela y Dato y Villaverde nunca habían dejado de ser conservadores, no conservadores, profundamente conservadores, pero profundamente. Pero es más, si me acuerdo, menos conservador era Cánovas, mucho más abierto a integración de... Porque aquí lo que estaba debate, el gran debate, fíjate tú, se originaba en que Silvela, Francisco Silvela, aún estando a favor del turnismo, que lo veía como una salida, bueno, él no estaba de acuerdo que eso se pactara, es decir, que se llegara a un acuerdo. Él estaba, digamos, él veía como una solución positiva para el sistema que hubiera una rotativa en el poder. Normal, una alternancia, digamos, una oxigenación, una catarsis de vez en cuando política, que bien, pero que respondiera a un pacto como un pedaleo automático. Eso es lo que no estaba de acuerdo. Él decía que eliminaba toda posibilidad de representatividad real. Y entonces, ¿qué sucedió? Que al fallecer Cánovas se produjo realmente un movimiento de reagrupamiento conservador. Fallece Cánovas, bueno, le sigue Azcárraga, vamos a decir interinamente, llega Sagasta y después de ese gobierno de Sagasta, que es el gobierno que ha, bueno, no diré que es que el gobierno que pierde Cuba, sino el gobierno que le tocaba estar en ese momento, y después de Sagasta llega Silvela al gobierno y nombra a Dato. Y bueno, vamos a ir ahora a esta década, ¿no? De 1900, entre 1900 y 1910. ¿Cómo es ese primer gobierno de Francisco Silvela en el que Dato es ministro de Gobernación, nada más y nada menos? Es un gobierno realmente digamos, como tú bien dices, la situación se volvió muy extraña. Es decir, entre la conmoción nacional, la muerte de Cánovas, en muy pocos años, digamos, el país, entrada de nuevo siglo, parecía que todo, que había que desembocaba todo en un punto, ¿no? Y el gobierno, digamos, regeneracionista de Silvela entró con unas grandes expectativas, pero expectativas que se deshincharon al poco tiempo también. Es decir, lo primero que hizo, nombró a Dato como el Ministerio de Gobernación, ¿no? Le encargó el Ministerio de la Gobernación. Esto era un cargo mayor, es decir, todos los grandes personajes que heredaron, que... Fallece Cánovas, le sigue Azcárraga, vamos a decir interinamente, llega Sagasta y después de ese gobierno de Sagasta, que es el gobierno, no diré que es el gobierno que pierde Cuba, sino el gobierno que le tocaba estar en ese momento, y después de Sagasta llega Silvela al gobierno y nombra a Dato. Ir ahora a esta década, ¿no? De 1900, entre 1900 y 1910. ¿Cómo es ese primer gobierno de Francisco Silvela en el que Dato es ministro de Gobernación, nada más y nada menos? Como tú bien dices, la situación se volvió muy extraña. Es decir, entre la conmoción nacional, la muerte de Cánovas, en muy pocos años, digamos, el país, entrada de nuevo siglo, parecía que todo, que desembocaba todo en un punto, ¿no? Y el gobierno, digamos, regeneracionista de Silvela entró con unas grandes expectativas, pero expectativas que se deshincharon al poco tiempo también. Es decir, nombró a Dato como el Ministerio de Gobernación, ¿no? Le encargó el Ministerio de la Gobernación. Esto era un cargo mayor. Es decir, todos los grandes personajes que heredaron, que hicieron de delfines, por decirlo así, pasaron por gobernación. Romero Robledo pasó por gobernación, Francisco Silvela pasó por gobernación de Cánovas y ahora Dato pasaba por gobernación de Silvela. Habían fundado, en estos 7 años que habían permanecido fuera del poder,
habían fundado un periódico juntos, El Tiempo, la Unión Conservadora, etcétera, un montón de diversas actividades políticas, mucho movimiento, ¿no? Esto les había generado una gran complicidad, hasta el punto que digamos en el orbe político se entendía que Dato era el delfín de Silvela, iba a ser el sucesor, ¿no? Entonces Silvela lo nombra, le entrega el Ministerio de Gobernación. Dato, las primeras medidas que realiza, pues enviar cartas a gobernadores civiles, que adjunto algunas que sí que localizamos en el AGA y en el archivo, en el Histórico Nacional, algunas cartas a los gobernadores civiles para que no intervengan en las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un poco crea unas expectativas de renovar la representatividad, de oxigenar esa gran área del sistema del país, ¿no? ¿Qué sucede? Que al final la realidad se impone y las cosas comienzan a ir de otra manera. Es decir, la realidad se impuso en este primer gobierno, curiosamente, no a causa de un espectro ideológico, sino de un elemento mucho más pecuniario, que eran los presupuestos. Es decir, Raimundo Fernández Villaverde, también discípulo de Silvela, fue nombrado ministro de la Hacienda. ¿Qué sucede? Que Raimundo Fernández Villaverde era una persona muy estricta y tenía un encargo también de parte del propio Silvela prioritario, que era reordenar las cuentas del país después del 98. O sea, la cosa había quedado muy mal, no solo a nivel emocional, sino a nivel contable. Pues el déficit español era brutal, el Estado era nada, no tenía nada, las deudas creadas en la guerra y fueron tremendas, y había que reorganizar la hacienda del país. Y esta era la prioridad número uno. Todos los demás postulados que se preveían o que se tenían previstos como fetiches de una posible regeneración, que era la transformación del ejército, por ejemplo, por el general Camilo Polavieja, o el sistema representativo, quedaban supeditados todos, absolutamente todos, a la reorganización económica del país. Claro, esto empezó a suponer un problema. ¿Por qué? Por ejemplo, el general Polavieja, Camilo Polavieja, García Polavieja, que formaba parte del gobierno, era también un regeneracionista y se le encargó renovar el ejército. El ejército estaba carente de una profunda reorganización, pero para eso necesitaba medios, para dotarlo de equipos operativos, etcétera. Después la cantidad de oficiales que había era enorme, bueno, había que hacer unas transformaciones enormes. Y entonces Camilo García Polavieja se encontró con que Villaverde le hizo un presupuesto muy restrictivo. Acabó dimitiendo, etcétera. O sea, los problemas empezaron a complicar. Las renovaciones, las regeneraciones que estaban previstas comenzaron a no suceder. A nivel representativo también no era fácil acabar. Se corría el riesgo, si perdían el control de los gobernadores civiles y de los caciques provinciales y de los distritos, se corría el riesgo de perder el control de la representatividad. Esto podía ser un problema, porque mientras se quedara entre liberales y conservadores, bien, pero ya estaban apuntando republicanos, estaban apuntando por el otro lado también carlistas. Ojo, que la cosa podía tener mucha enjundia. Entonces, los cambios fueron más lentos, de luego. Y entonces el gran gobierno regenerador, bueno, fue corto y no tan regenerador. Y digamos, esto fue lo que probablemente en Dato sufrió una transformación. Nunca había sido un gran idealista, Dato, un gran revolucionario, pero sí que yo creo que a partir de este momento su pragmatismo en política pasó a ser el eje. Bueno, en esta década hay dos medidas importantes, dos cosas que quiero preguntarte: la relación con Cataluña, con los regionalismos y la política, la legislación laboral, ¿no? Y quiero empezar por Cataluña. En el año 1900, siendo ministro de Gobernación, emprende un viaje a Cataluña y quería preguntarte por qué se dio ese viaje y qué resultado tuvo. El tema de Cataluña, curiosamente, era un tema al que se estaban empezando a enfrentar los gobiernos nacionales,
que hasta ahora eran neófitos en este tema. Es decir, en 1892 habían creado las bases de Manresa, hace unos años empezaban los movimientos tanto en el País Vasco como en Galicia, en Cataluña, algo en Andalucía también, pues el tema de los regionalismos, el tema de la identidad propia a tener un calado profundo, pero en Cataluña esto se articuló de una forma con un proceso, con unas particularidades muy marcadas, ¿no? No había supuesto un problema hasta entonces, es decir, incluso los conservadores con el tema del regionalismo no lo veían mal, es decir, pues el tema de retomar las tradiciones, pues lo veían como algo, bueno, pues que le daba incluso al país, le daba cuerpo, ¿no? Lo vertebraba. Pero en Cataluña, ¿qué sucedió? Confluyó el tema nacionalista, el tema regionalista, identitario, coincidió con el tancament de caixes. ¿Qué pasó con el tancament de caixes? Bueno, la reorganización de Raimundo Fernández Villaverde, aquí por eso este elemento fue tremendo, consiguió reorganizar las cuentas este hombre, hay que decirlo, pero el precio a pagar fue enorme. Para empezar, quiso reorganizar la fiscalidad del país. Para reorganizar la fiscalidad, claro, tuvo que ir al tejido empresarial, acudir al tejido empresarial, que era la fuente de suministro pecuniario del gobierno, no había otra. ¿Qué sucedió? Que los empresarios, ante la reorganización fiscal, se levantaron, pero fue en toda España. Sucedió en Zaragoza, sucedió en Valencia, etc. ¿Qué pasó en Cataluña? Que en Cataluña, en Barcelona, principalmente se produjo lo que se conoció como el tancament de caixes, el cierre de cajas. Ahí los empresarios optaron, ante las revueltas, optaron por una fórmula para oponerse al gobierno que dio un resultado relativamente exitoso, que fue cerrar los comercios y de esta forma y darse de baja en Hacienda, por decirlo así, en el fisco, con lo cual pues no tenían que declarar, etcétera. Era una especie de insumisión fiscal. Esto estaba sucediendo en Zaragoza, en Valencia, repito, pero en Barcelona las cosas, digamos, el tema tomó un tinte identitario. Es decir, los comercios catalanes empezaron a hablar, los empresarios catalanes empezaron a hablar también del tema del estilo catalán, de hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió también en ese momento de forma paralela? Que el señor Camilo García Polavieja, que era el general Polavieja, que formaba parte del gobierno, y Durán Ibás, que era otro ministro de Gracia y Justicia, formaban parte de un grupo que podíamos llamar de incluir a la sensibilidad catalana en el gobierno. Incluso se habían formado una especie de confederación de apoyo a Camilo Polavieja, etcétera, que era como el general cristiano, le llamaban, parecía que venía a regenerar un poco todo, y este sería un tema muy interesante de hablar, de cómo llegó al gobierno de Silvela, ¿no? Polavieja, porque fue Dato el que negoció con él. Pero bueno, en términos resumidos, en términos breves, tanto Durán Ibás como Camilo Polavieja formaban parte de la sensibilidad catalana, que el gobierno querían incluirlos para, digamos, hacer un guiño a este sentimiento catalanista. ¿Qué pasó? Que con el cierre de cajas, las revueltas confluyeron los dos elementos de tensión: el comercial, el puramente económico, y el identitario. Dato no tuvo reflejos para ver que el problema iba más allá, mucho más allá del... Dato propuso: pues mira, si hay un problema en Cataluña, yo que soy el ministro de Gobernación me planto allí. Voy allí, veréis cómo negocio con todos y lo soluciono. Bien, Silvela no lo tenía claro, porque Silvela ya empezaba a oler que el problema era de fondo y era un problema mucho más complejo. Pero Dato se fue a Cataluña, bien. ¿Y qué sucede? Que la visita a Cataluña se volvió una tortura. Desde el primer día en Barcelona, los 6 días que duró, 7 la visita, fue pitadas, silbidos continuos, lo perseguían, Visca Cataluña, no sé qué. Se convirtió, o sea, lo que era en principio una revuelta económica, una insumisión económica de pequeños comerciantes, se convirtió en todo un canto al estilo catalán, a la corrupción españolista. De fondo, ¿qué estaba sucediendo? Que la burguesía catalana conservadora estaba encontrando desgajándose
ya llevaba años desquejándose del conservadurismo español, del Partido Conservador, y estaba encontrando un lugar propio que, de hecho, en la propia Cataluña encontrara un espacio. Y todo esto confluyó en un proceso absolutamente medido, calibrado, con estrategia. Sin embargo, la relación de Campo con Antonio Maura fue muy... Bueno, Campo llegó a ser ministro con Maura en varias ocasiones. Sí, sí, había gobiernos, yo repito, era una época en el conservadurismo, digamos, no estaba mal, no había un concepto negativo con respecto al nacionalismo, ¿no? Es decir, a Dato porque le plantaron cara cuando fue a Cataluña, porque le silbaron, empezaron el Visca por todos lados en las cenas oficiales a las que iba y tal, que si no, no había un concepto negativo, ¿no? Silvela incluso escribió en 1903, un par de años después, algunos artículos, el nacionalismo y sus alivios y tal, donde, digamos, no veían un peligro para digamos, la ecuación nacional. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Ellos no, excepto los liberales sí, porque es verdad que con Antonio Maura, Cambó tuvo una relación efectivamente, pero con Santiago Alba, por ejemplo, No, ya, no se ya. podían ni... Se va. Era, pero también ahí pasaron algunos años y el nacionalismo se radicalizó, el conservadurismo se hizo mucho más nacional, también reivindicativo, un poco reaccionario, hubo algunos elementos extra. Pero en este momento, digamos, yo atribuyo a que a Dato y a Silvela y a todos les pilló el tema imberbes, les pilló como neófitos. No, era inédito este problema. No era un problema... Hasta ahora el carlismo u otras tensiones que había habido no se habían, digamos, vertebrado en torno a una identidad concreta, un tema tan marcadamente territorial como este, ¿no? Y aquí ya empezaban, después coincidió, bueno, hubo alguna anécdota como que coincidió la visita de la Marina francesa en Barcelona y entonces algunos asistentes del almirante, no recuerdo su nombre, pero del almirante a la recepción empezaron a decir Visca Cataluña y empezaron a cantar también la Marsellesa y... En esta década, como te comentaba antes, también está la cuestión laboral, con influencias de legislaciones anteriores, como apuntas en la tesis, también extranjeras, poniendo a Bismarck, ¿no? La política de Bismarck en Alemania. Eduardo Dato, como ministro, implanta unas medidas en la legislación laboral que hoy son, bueno, que son de manual, ¿no? La jornada de 8 horas, el descanso dominical. No abole el trabajo infantil, pero sí lo regula, también el de las mujeres. Bueno, preguntarte, ¿no? ¿Cómo es el proceso de crear estas leyes y aplicarlas? Bueno, pues realmente esto no es... A ver, nos movemos con algunos estereotipos de la época y de Dato en concreto. Dato, por ejemplo, la ley Dato. Se le llama, bien, es la ley Dato. Yo no voy a eliminar los méritos que Dato tuvo en esta ley, pero también es verdad que, que hay que verlo todo en globalidad, extenso. En esta época de cambios, de cambio de siglo, en final de la década del 19, ya había muchos políticos de todo el orbe de la élite que abogaban por cambios sociales. Es decir, se estaban produciendo ya situaciones esperpénticas de jornadas de trabajo, etcétera, y también muchos desequilibrios entre las capas sociales. Y era acuciante ya atajar esto. Entonces, tanto desde el campo liberal como desde el conservador, ya muchas voces hablaban. ¿Qué pasa? Dato fue el que consiguió realmente articular legislación a tal efecto, sobre el papel. Porque es verdad, también es criticable enormemente el hecho de que una de las críticas que se le hace es que sobre el papel legisló mucho, pero en la realidad no hubo transformación hasta muchos años después. Bueno, esto es así.
Pero Bismarck consiguió un sistema en Alemania, efectivamente, Dato, como te comenté, era un hombre versado, un hombre formado, entonces él sabía lo que estaba sucediendo en otros países, ¿no? Y entonces él sabía que en Francia y en Alemania principalmente se produjeron unas transformaciones enormes, pasando de ser una sociedad agraria a una sociedad industrial, que realmente era un espejo muy interesante para como referencia, ¿verdad? Y entonces Dato pues intentó implementar en su primer ministerio algo de este tipo. ¿Qué sucedió? Aquí hubo varios elementos que, como te digo, la época, su tiempo, es decir, él estaba no solo Dato, del campo liberal y también, por ejemplo, pues Builla o Adolfo Posada de la Escuela de Oviedo hablaban mucho sobre el tema de las reformas laborales y, es decir, este era un tema muy, muy prodigado. Dato fue el que consiguió articular negro sobre blanco, es decir, si lo vemos desde un prisma de resultados inmediatos, sus metas no fueron alcanzadas de transformación social, pero si lo vemos desde un prisma legal, ideológico, de asentamiento de ideas, de capa sobre capa en la evolución sociopolítica, sí que la ley tuvo una trascendencia importante. Todavía a día de hoy, la ley de 1900, es decir, de la previsión de accidentes laborales, no había política de previsión en España, no la había, no existía ni en España ni en muchos países. Esto es el revisionismo del que te hablaba antes, es decir, que yo creo que España tuvo ciertos hitos comparables a los países del entorno. ¿Qué pasaba? Que España en este momento, y perdóname que me salga del guión, no era un país con potencial militar, colonial, etcétera, de primera plana. No era un país sobre el que pudieras hacer, digamos, una obra cinematográfica y sacar 20.000 héroes. No. Era un país pues, que pasó a un nivel discreto, pero sociopolíticamente y socioeconómicamente sí que se estaban produciendo transformaciones equiparables a las de otros países. No creo que fuera un momento de especial retraso. Escuchas cosas de que el feudalismo estuvo en España hasta 1890 y cosas así, pero, o sea, aberraciones, no, no es así. España se transformó y se iba transformando fruto de la dinámica europea y mundial. Y en este contexto se introdujeron innovaciones en la legislación laboral y Dato fue el que consiguió catalizar, articular negro sobre blanco en letra, pues el ideario de algunas. La Rerum Novarum, que era la encíclica papal de 1891, me parece, bueno, pues eso en el orbe conservador tuvo un efecto muy potente en su día, ideológico. ¿Qué pasó? Te lo quiero concatenar este tema con el de Cataluña. Dato, cuando fue a Cataluña, precisamente fue con un discurso obrero. Su deducción era, allí hay un conflicto obrero, laboral, económico, yo voy a ir con un discurso obrero conciliador, que vean que el Estado quiere dar pasos en ese sentido y seguro que se acallarán. Él no supo ver que había otros intereses y que había otros objetivos políticos detrás de las protestas ya, ¿no? Y entonces cuando llegó allí con su discurso obrero, realmente no tuvo calado, no tuvo eco, porque realmente la gente lo que quería es cerrar cajas, no pagar impuestos y la identidad catalana, etcétera. Es un ejemplo, pero Dato quería centrar todo en el... Realmente fue un revulsivo, Dato. Y la ley de 1900 del trabajo de la mujer y el niño, estableciendo límites, y sobre todo la previsión laboral. Bueno, llegó a ser alcalde de Madrid también, durante unos pocos meses. ¿Qué podemos comentar de este periodo? No, su paso fue circunstancial, totalmente. O sea, su paso por la alcaldía de Madrid, como sabes, los alcaldes eran figuras que ponía el gobierno encima de las grandes capitales. De hecho, hay una anécdota que justo y la suya fue plenamente circunstancial y de paso. O sea, no tuvo la menor incidencia. Con respecto a esto, es verdad que te iba a comentar otro de los elementos que confluyeron en Cataluña, en Barcelona, por ejemplo, para que veamos la extensión del problema que se estaba empezando a dar, era el del alcalde Bertomeu Robert. Bertomeu Robert fue puesto, el doctor Robert, era médico, fue puesto, realmente le concedieron la alcaldía desde el Consejo de Ministros. Y claro, este hombre, pues en uno de los discursos que repito,
se producían aquí, pero se estaban produciendo en Noruega este tipo también de discursos. Es decir, estábamos dentro del mundo. Cuando nos quieren situar que en 1900 España parece que estaba en el África subsahariana, no, no es así. Y hizo un discurso sobre la medida de los cráneos, que el cráneo catalán era diferente al cráneo español y tal. Bueno, esto produjo un revuelo, imagínate, ¿no? Y medía, ¿no?, el perímetro craneal, etcétera. Esto se estaba produciendo en muchos países, ¿no?, del ámbito del norte. También los vascos empezaban también algunos con el tema racial y tal. Era un fenómeno que era generalizado. Bueno, pues esto coadyuvó al tema. Numerosos elementos crearon un problema nacional y nacionalista donde no lo había. No, no, que me parece muy interesante lo que has dicho antes, que Cataluña, bueno, siempre ha estado muy presente, ¿no?, en la historia de España por la, bueno, por la situación que vive, ¿no? Es una región pues diferente, quizás por ese contacto que tiene con Europa y esa identidad catalana que siempre ha estado presente, pero me parece muy interesante lo que has comentado sobre relacionar más el problema catalán, digámoslo así, con el carlismo, y que a partir del 98 y de esta época el bipartidismo, las élites en Madrid se empiezan a dar cuenta de que hay algo detrás, ¿no? Y todo esto coincide, como dices, con este boom de las ciencias de la antropología y estas pseudociencias que hoy ya no, bueno, alguno las sigue utilizando. Y precisamente con Cataluña, antes de ir a la Primera Guerra Mundial, bueno, te iba a preguntar si Dato tuvo algún tipo de relación, ¿no?, con los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona. Bueno, más que con los sucesos de la Semana Trágica, preguntarte por dos variantes, ¿no? El anticlericalismo es una cuestión que yo he estudiado particularmente y me consta, ¿no?, que durante esta década el anticlericalismo en España crece en pequeño auge. Preguntarte un poco si Dato tuvo alguna relación o cómo le interpeló esta circunstancia y luego, claro, la relación con Antonio Maura, ¿no?, en estos años. Entonces, bueno, preguntarte por estas dos cosas, por el anticlericalismo y la relación de Dato con Antonio Maura antes de la Primera Guerra Mundial. Hombre, el anticlericalismo realmente, Dato era católico confeso, pero además militar. Lo que pasa es que no pertenecía a otra de las corrientes que había en el conservadurismo. Cuando falleció Cánovas, entre el reagrupamiento conservador había tres corrientes: la de Silvela, la de Romero Robledo. No llegó a establecer una corriente, ¿eh? No había Romero Robledistas al puro estilo, no, era una herramienta en manos de Cánovas, no. Pero había otra que era, digamos, de los católicos militantes, que eran de Pidal, Pidal Limón. Pidal realmente era una corriente, pero Dato era católico, convencido, militante, pero no pertenecía a una corriente, digamos, catolicista, ¿no? Pero sí que en sus continuos discursos en favor de las mejoras obreras, etcétera, de la política social, de la cuestión social que se conocía en aquella época, se llamaba así, sí que abogaba, continuamente apelaba pues a versos bíblicos, traslucía su creencia, sus convicciones católicas. El anticlericalismo, claro, con los liberales fue una bandera, el anticlericalismo constante, ¿no? Y la llegada de Canalejas fue determinante, la ley del candado, etcétera. Es decir, y la sociedad también se estaba... A ver, era natural que la sociedad, una sociedad en transformación constante y con shocks de la magnitud del 98, que escogiera algunos elementos distintivos que se le presentaban delante para abatirlos. Y entre ellos, claro, pues el catolicismo anclado históricamente en España, cuando el debate justo nacional, fruto del 98, era la identidad española como tal, ¿no? De dónde, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Bueno, pues en este debate, claro, un elemento tan presente y tan consolidado y arraigado como el catolicismo, como la religión católica, era elemento en las constituciones que se hacían, de si España era confesional, si no, si tal, si pascual, y claro, era un elemento que entonces era previsible. Y la llegada de liberales como Canalejas, pues, evidentemente no mostraba demasiada simpatía. Y entonces fue un hombre que tuvo un predicamento muy grande. Realmente, fíjate los pocos años que gobernó y la impronta que dejó, ¿no? Era un hombre muy carismático, pues coadyuvaron también a que la sociedad, en cierta forma, no la sociedad general, ni las mayorías,
pero sí minorías poderosas, ¿no? Y bien articuladas, con una voz crítica potente. Pues, Ah, pero Dato era, sí, Dato era convencidamente católico. ¿Y llegó a ser masón? Hmm, hmm. Yo creo que no. Yo creo que no, pero no tengo cuerda. Yo en el grande, en la logia del Grande Oriente, me hubiera gustado acceder a los sorpresas llevaríamos. Me llevaría una gran sorpresa, ¿eh? Si veo el nombre de Dato en la logia, pero yo me temo que no, que Dato no iba en esta línea. Pero sería también un espécimen único, ¿eh? De su especie, en el sentido de que, de que estaban todos, por no decirte casi todos, pero curiosamente Sí. Dato creo que no. ¿Y quién no era masón? Es más bien la pregunta. Bueno, citando Canalejas, también te quiero preguntar después por la relación de Dato con el rey, Alfonso XIII, pero claro, Alfonso XIII la idea que tiene con Canalejas y con Maura es que sean los nuevos Cánovas y Sagasta, que relancen, ¿no? El sistema para que España pues se mantenga, ¿no? Es verdad que Maura cae con la Semana Trágica, aunque después volverá, y a Canalejas lo matan directamente, y esto es un duro golpe, no solamente para el Partido Liberal, que también, sino para el régimen, ¿no? De la Restauración. Y bueno, preguntarte por esa relación que tiene Dato con con Antonio Maura durante estos años. Es una relación, es curioso, o sea, el Dato era, como te había comentado antes, el destinado ante el público político del momento, era el sucesor de Silvela, ¿no? El hecho de que Silvela al final hubiera optado por Maura, desde el principio, Maura venía del orbe liberal, Maura no era conservador, en inicio él venía del Partido Liberal, ¿no? Cuando los gamacistas salieron del Partido Liberal, él pues también salió y se inscribió en el conservador, en el conservadurismo y empezó a hacer carrera. Dato asumió su jefatura con plena obediencia, pero eran dos estilos totalmente diferentes, eran dos estilos condenados a enfrentarse. Y cuando digo condenados a enfrentarse, no lo digo porque se hubieran guardando resquemor el uno al otro, sino porque eran dos trenes que iban, aún siendo los dos conservadores, que iban en vías confluyentes. Es decir, Maura era todo carisma, era un hombre con unas capacidades políticas de comunicación tremendas, y Eduardo Dato era un hombre muy discreto pero también en política. Dato pretendía, por ejemplo, con el caciquismo, lo que él llamaba el descuaje del caciquismo, y Dato creía que el sistema tenía que ir dando pasos evolutivos sobre sí mismo, lentos, paulatinos, pero que se fueran consolidando hasta llegar a una madurez. Y efectivamente, a raíz de la Semana Trágica, Dato se apartó en la política, él decía problemas de salud. En el archivo Antonio Maura encontré alguna documentación sobre esto. Decía que tenía problemas de salud y que la tensión no la llevaba bien y que quería retirarse unos años. Pero en 1913, 4 años después, se volvieron a encontrar y efectivamente vino el choque de trenes, ¿no? Entre ambos. ¿De qué manera? Bueno, en 1913, en la caída del gobierno de Romanones liberal, el sucesor de Canalejas, ¿qué sucede? El rey, como tú bien dices, quería establecer el turno, él quería haber establecido un turno entre Canalejas y Maura. Al no haberlo conseguido, se plantea otro posible turno entre Dato y Romanones. Es decir, la monarquía seguía confiando en el turno como un sistema bueno, positivo de tal. ¿Qué sucede? Maura, la relación que tenía con el rey era nefasta. Era tirante, enormemente tensa. El rey quería dejar las cosas como estaban, quería manejar, era intervencionista en política. Y Maura, no, Maura era una persona muy carismática, un hombre muy carismático, y no soportaba que el rey le hiciera injerencias en sus políticas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que llegado 1913, en la caída de Romanones, toca gobierno conservador, pero Maura se niega. ¿Por qué? Porque el rey había apoyado, tú no sé si recordarás, el Maura no.
derivado de la Semana Trágica. Al Maura no, pero hasta el rey lo apoyó. El rey fue el que empujó a Maura a salir del gobierno. Entonces Maura eso no se lo perdonó nunca. Nunca le perdonó al rey que se hubiera unido a los liberales para hacerle una especie de pinza. Y entonces Maura dijo, ahora tú me pides ayuda, no vas a ser. Me pides ayuda para que haga el relevo a Romanones, ni hablar. Pero, ¿qué sucede? Que entonces el rey hace una jugada que es ofrecerle el cargo a Eduardo Dato. Y Dato accede. Aquí se produjo el elemento, este estadio político en el que estamos en 1913, está por aclarar. Yo arrojo algunos datos de conclusiones de Fernández Almagro y de otros autores, pero está por aclarar si realmente, es decir, hay autores que creen que el rey tenía planificado con Romanones ya el turno con Dato y había que desplazar a Maura, o sea que el rey era conocedor de que Maura le iba a decir que no y ya planificó algo con Dato, incluso Dato estaba ya metido previamente, y hay otros que no. Yo me inclino porque sí. Sospecha y conjetura pura, ¿eh? No tengo ningún documento que lo avale, pero por correspondencias, etcétera, yo veo que Romanones sabía que iba a gobernar Eduardo Dato, antes de hacerle la consulta el rey a Maura incluso. ¿Y qué tal la relación de Alfonso XIII con Eduardo Dato? Yo creo que era mucho más fluida que con Maura. Los críticos atribuyen a que Dato era muy sumiso al rey. Yo discrepo un poco. Era aparentemente sumiso, pero Dato era un hombre lo que no quería. Mira, Dato antes, al principio de la entrevista hemos visto como su hogar, como su padre era isabelino, su madre falleció cuando él era muy pequeño y se crió bajo la tutela absoluta, doctrinal, etcétera, del padre. O sea, Dato era muy difícil que se pusiera en contra del rey y que se pusiera rebelde y reivindicativo y tal. Esto no era una cuestión política, una cuestión caracterológica, ya una cuestión de que lo llevaba impreso, ¿no? Pero es verdad que Dato nunca dudó en hacer sus políticas y en sugerir al rey. Cierto es que el rey tal vez se portó con un poquito de desdén con Dato, es decir, lo infravaloró un poco. El rey era intervencionista, como bien sabes, intervino en muchas ocasiones por criterios caprichosos absolutamente, y Dato no le paraba los pies. Y entonces no le paraba los pies a nivel de si sigues yo dimito. Es decir, no lo llevaba al punto final. Maura sí, Maura tenía. Y entonces, claro, el rey a Maura no lo quería ni ver y con Dato estaba más cómodo. Pero no estoy de acuerdo en que era una relación sumisa, ¿eh? Creo que Dato consiguió realizar sus políticas y consiguió gestionar el Consejo de Ministros a su manera, ¿eh? Ese gobierno que empieza en octubre del 13, termina en diciembre del 15, es uno de los gobiernos más largos, ¿no?, de la Restauración, y en pleno gobierno estalla la Primera Guerra Mundial, un conflicto que, aunque España fue neutral, eso no quita de que las tensiones internas en él fueron enormes. Carlos Sanz Díaz, no sé si le conoces, es profesor de la Complutense y el año pasado publicó un libro sobre el papel de España en la Primera Guerra Mundial, un libro con muchas participaciones. Y la verdad es que fue una situación muy, muy intensa y causó mucha inestabilidad dentro del país. Entonces, preguntarte cómo fue esa gestión de Dato de ese primer año de la Gran Guerra al frente del gobierno de España. Pues realmente es uno de los procesos en los que mejor se plasma la cierta autonomía de Dato. Y creo que la neutralidad de España se debió a la política de Dato. Es decir, se le debe al gran entramado que consiguió Dato. Es decir, declarar la neutralidad no consistía solamente en decir soy neutral, no intervengo. No, había que realmente hacer un entramado diplomático exterior. Tenía que estar todo el país en una armonía de pensamiento político, etcétera, suficientemente cohesionada para poder hacerlo, y toda la estructura administrativa, etcétera. El rey tenía continuos vaivenes. El rey... La madre alemana y la esposa inglesa, claro.
Efectivamente, y tenía el corazón partido. Lo que había que ver era España qué podía hacer en la situación en la que estaba, que era de absoluta miseria. Militarmente era nada. Y políticamente también era una potencia muy mediocre. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cuál era su papel? Porque sí que geográficamente España, pues, yo creo, o sea, tampoco creo que el papel de España, que muchos dicen que podía ser irrelevante, no, podía traer grandes consecuencias si España entraba en favor de uno u otro bando. Pero ¿en qué bando estaba ya cuando estalló la guerra? Es decir, España estaba dentro de una órbita totalmente franco-británica, comercial, etcétera, atlantista, es decir, la cuestión del estrecho, estaba todo ya desde Canalejas, el tema del estrecho, las conferencias de Algeciras, etcétera, el tratado de Cartagena, etcétera, había articulado desde que se había declarado protectorado la zona de Marruecos. Todo esto se hizo con apoyo franco-británico, con apoyo y también con directrices franco-británicas. Entonces, era muy difícil que España se desgajara de este punto. No obstante, España jugó bien su baza diplomática, yo creo, y Eduardo Dato fue aquí uno de los que consiguió, digamos, establecer los puntos cardinales de esta política. Es decir, España tenía que hacer ver a las potencias beligerantes que tenía libertad y que cuidado, que se cuidara al neutral, que en caso de no cuidarse se podía bascular en un sentido o en otro. Es decir, aliados sí, pero la dignidad no la podemos perder, ¿no? Con respecto, es que... Y entonces, claro, por ejemplo, si España, hay que tener en cuenta que si España entraba en favor de Alemania en la guerra, sí que le podía causar grandes perjuicios a la Entente. Se le abrió un frente por el sur a Francia, etcétera, ¿no? Por otro lado, tampoco tenía muchos deseos de entrar en favor de Alemania, porque Dato era un hombre, como ya te dije, había trabajado para la familia Rothschild. Su background realmente era atlantista totalmente. No había puntos de conexión en los imperios centrales, con los imperios centrales. Ahora bien, en España se estaba produciendo una guerra civil intelectual, realmente, como bien has dicho, ¿no? Y además era absolutamente transversal, es decir, tanto liberales como conservadores podían declarar en uno o en otro sentido. Esto ayudó mucho a mantener la neutralidad, porque si llega a ser que liberales o conservadores, en general, como bloques, se posicionan, sí que hubiera sido mucho más complicado mantenerlos con el turno. Romanones, por ejemplo, bueno, pues era de una línea, Maura de otra, vale, pero Dato yo creo que mantuvo una ecuanimidad, consiguió que el rey mantuviera sus declaraciones en una órbita tal. Al rey le apareció un horizonte por el que ahondar, que era el horizonte de la ayuda humanitaria a los heridos de guerra, etcétera, con lo cual estuvo entretenido con eso. Y Dato le dio tiempo en 1 año y pico a forjar una especie de neutralidad que le diera al país dignidad y neutralidad. Y de vez en cuando, a ver, era aberrante esa neutralidad porque realmente hubo 70 barcos españoles hundidos por submarinos alemanes. O sea, España tenía motivos para entrar en... Claro, claro. Pero, y Portugal también, sí, sí. Y efectivamente. Pero lo que sí consiguió gestionar bien Dato fue la figura del rey, porque el rey habló, en un principio también se rumoreó de la anexión de Portugal. En Portugal la Revolución Portuguesa, y el rey hacía algunas declaraciones a veces que sonaban extrañas, ¿no? Y en cambio Eduardo Dato fue el que consiguió ponderar un poco esto, ¿no? Digamos, constituyó un equilibrio discreto, inteligente y pragmático. Y fue, yo creo que el forjador real de la neutralidad. Después, Romanones, aunque llegara al poder y tuviera claras sus empatías con la Entente, pero estaba muy arraigada, muy consolidada la red neutralista ya, ¿no? De la administración, ya estaba rodado el sistema, le era muy difícil romper eso. Y eso se le debe a Dato, este primer año entero de gobierno de Eduardo Dato. ¿Y por qué sale del gobierno? Bueno, pues curiosamente al final es una discusión sobre la reforma del ejército, una cuestión nimia, un debate parlamentario que los gobiernos de la Restauración siempre adolecían de enormes inseguridades, entre las injerencias regias, que cuando querían entraban y les decían que tenían que dimitir,
y en ocasiones la escasez de apoyo parlamentario que tenían, a veces de repente un debate nimio de un asunto menor podían acabar con el gobierno. Y aquí un asunto sobre la transformación del ejército, pues Dato acabó diciendo que o se le apoyaba o se iba, lo cual denotaba que él quería marcharse también. Claro. Le contó al rey que estaba... vio también, yo creo que ya vio, digamos, el panorama bastante estable, porque había tenido conflictos con Romanones a raíz de un artículo que había escrito que se titulaba Neutralidades que matan. Bueno, este artículo había tenido un revuelo enorme y ponía en peligro la neutralidad y tal, y no sé qué. Pero una vez que pacificó todo eso y consiguió, fíjate, una prueba de las salidas que tenía Dato, que consiguió gestionar bien, digamos, las cualidades del rey, del monarca. Cuando Romanones escribió Neutralidades que matan, que con lo que abogaba porque España interviniera en la guerra, Dato enseguida dijo, o el rey me apoya o yo me voy. O sea, fue radical en esto. Y efectivamente el Consejo de Ministros, inmediatamente posterior a la publicación de ese artículo, fue presidido por el rey, como señal inequívoca de que el rey respaldaba la política de Dato, ¿no? Entonces ya Romanones se inhibió, etcétera, y tal y pascual. O sea, Dato sabía poner el puño sobre la mesa también. Efectivamente, si uno ve la lista de presidentes del gobierno, son muchísimos en muy poco tiempo, no por el turismo, sino por la descomposición del régimen, y más en estos años, ¿no? Claro, gracias a un trabajo que hice sobre el desastre anual, que en este 2021 también es el centenario, entendí muy bien que la política exterior de España condicionaba esa inestabilidad de los gobiernos, especialmente Marruecos. Es verdad que durante la Primera Guerra Mundial, bueno, la cuestión, ¿no?, caritativa del rey que has comentado, la Cruz Roja, el papel de la reina María Victoria con los heridos que venían de Europa, y luego se pasó a Marruecos. Yo te quería preguntar por la influencia en general de Marruecos en esa inestabilidad de los gobiernos. Fue absoluta, es decir, Marruecos marcó la batuta del ritmo de la política española de una forma también, pero también es cierto que era un asunto que venía un poco impuesto del exterior, es decir, con el asunto de Marruecos se mezclaban demasiados elementos, la dignidad nacional, el orgullo herido del 98, el colonizar África y tener una zona, digamos, que civilizamos, pero encima nos toca a los españoles la peor zona, es decir, la más montañosa, es decir, a Francia le toca la buena, le toca. El reparto se hace, esto no fue a suertes, ¿no? Pero claro, está esa dignidad de como potencia europea también dignificar aquella zona, organizarla y civilizarla, europeizarla. Bueno, todas estas tensiones traen los gobiernos, para empezar, una sangría constante, porque las revueltas y los pequeños combates, aunque no fuera guerra propiamente dicho, pero pequeños combates y no cesaron en años. Los intereses también de los políticos, de las familias españolas elevadas, de las familias con capital en la zona, eran conocidos, de ahí los romanones también, que tenían intereses en Marruecos, invertían, etcétera. Había muchos intereses cruzados, ideológicos, afectivos. Hay que pensar que en términos sociológicos Marruecos se veía bajo el prisma de un trauma. Es decir, España no era una zona asignada y que con cariño la conviertes en un jardín, ¿no? No. Era una zona que te asignan y tú, pues despechado y de la crisis del 98, pasando España a una potencia de segundo orden, etcétera, pues tratas de hacer un trabajo magnífico allí con la impotencia también de la corrupción, de un montón de cosas que al final no se consigue y generaban una frustración enorme. Y había círculos africanistas también que escribían continuamente a los gobiernos para que montaran escuelas, montaran tal, pero claro, las capacidades económicas, financieras españolas eran las que eran. Y para Dato fue un poco un dolor de cabeza Marruecos, pero no fue al presidente que más le dolió la cabeza con Marruecos, creo. Uh-huh. Has comentado la cuestión de los africanistas, esa parte del ejército que, bueno, y los antiafricanistas, mejor dicho, esa parte del ejército que se revuelve de que los militares que han hecho carrera en África pues asciendan más rápido. Y esta es una de las tres crisis que estallan en el año 17,
junto a la Asamblea de Parlamentarios, esa especie de pseudoparlamento alternativo que se crea aparte del central, y las huelgas, ¿no? Esa crisis obrera que venía dándose desde hacía pues varias décadas, pero que confluyen tres crisis en ese momento. Y Dato es presidente, ¿no? Durante unos meses, preguntarte un poco cómo lo gestiona toda esa situación. Es que ahí está, es decir, el rey hecho mano de Dato. Tal vez no estaba previsto que estallara todo al mismo tiempo de esta manera, pero había un problema ya que se presentaba ya muy acuciante, que era el problema de las juntas de defensa. El tema de los ascensos y tal, las juntas de defensa también que veían que hacía falta urgente una reorganización del ejército, se habían conseguido articular y organizar. Y entonces Dato tiene que bregar con un asunto que realmente ya García Prieto y ya otros no habían podido darle solución final. Y entonces, bueno, pues se forma el nuevo gabinete de Dato, pero Dato, claro, el primer tema que acomete es el de las juntas. Consigue relativamente apaciguarlo, haciendo algunas subidas salariales, reformas cosméticas, No lo soluciona ni entra, porque las juntas veían en Dato una figura también, parte de un sistema que no... Dato había perdido, por decirlo así, toda la posible luz, todo el posible brillo que como reformista podía haber tenido en un momento dado. Ahora era era una parte más de la rueda del sistema, y una rueda absolutamente rutinaria y absolutamente inamovible, ¿no? Ya no generaba expectativas como las que podía generar en 1900, ¿no? Con el regeneracionismo. Entonces, las juntas de defensa veían en Dato nada, a un político más, criticable y que iba a tal. Pero bueno, hizo algunas concesiones a nivel salarial, etcétera, que parece que apaciguó un poco el tema. Pero la auténtica piedra de toque de estas tres crisis que se empezaba a generar, como tú comentas, la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, promovida por Cambó. Sale el señor Cambó, estaba omnipresente también en la política española del primer cuarto. Y claro, ¿y qué sucedió? Que Dato jugó un poco en connivencia con Sánchez Guerra, con José Sánchez Guerra, que tendrán una relación. José Sánchez Guerra era, digamos, había tenido una magnífica relación con Maura. Pero ¿qué pasa? Que Sánchez Guerra era un hombre, era muy aficionado era propenso a los duelos, es decir, cuando había cuando había alguna discusión política, si la cosa se pasaba un poco del límite, enseguida pues hacía un duelo, ¿no? Y los duelos estaban en boga por algunos todavía, y Maura ya no veía esta forma de actuar, digamos, representativa y entonces le empezó a decir que se calmara. Pero Sánchez Guerra no, tuvieron desavenencias, se desligó de Maura, y entonces Dato lo recuperó para sus gobiernos. Y Sánchez Guerra, en el Ministerio de Gobernación y Dato, hicieron una política de artimañas y entresijos, pero tremendamente efectiva. Es decir, con los tres focos de tensión era primordial mantener el ejército a su lado. Entonces, a ellos, hasta en un momento dado, promovieron la huelga general. Era la única forma de que las juntas de defensa bajaran un poco el grado de tensión, porque las juntas de defensa lo que no iban digamos, donde no iban a participar, a ayudar, a colaborar, es que con otros dos frentes políticos el sistema se derrumbara, porque se podía derrumbar el sistema. Entonces, ante la amenaza de la huelga laboral, el propio Dato y Sánchez Guerra fueron los que se encargaron de anunciar una huelga antes de que los propios sindicatos CNT y UGT la convocaran. Es decir, entonces las juntas de defensa bajaron un poco esa espiral, ¿no? Para decir, bueno, ante lo urgente de la situación, estamos aquí. Pero claro, esta dinámica en la que Dato entró de promover la huelga, anticiparla, precipitarla, él hizo sus cálculos y él contaba con que si la precipitaba saldría mal, tendrían problemas de coordinación, etc. Y él podría gestionar la represión de la huelga con cierta efectividad. Y esto, en cierto modo, fue así. La CNT y la UGT llevaban años intentando
aunar posturas, no lo conseguían, ahora habían entrado en una dinámica de bastante y habían concertado una huelga general. Habían llegado a un punto de acuerdo importante. Pero Dato lo que consiguió mediante una huelga ferroviaria, porque, a ver, todo esto son sospechas, son indicios, es decir, no hay ningún documento que diga vamos a precipitar la huelga, pero curiosamente, por ejemplo, en la huelga ferroviaria de Valencia, que los propios socialistas dijeron, pero ¿qué ha pasado aquí? Hubo un estallido violento y cuando la empresa tenía que readmitir, se llegó a un acuerdo de que readmitieran algunos huelguistas, etcétera, que se habían levantado, bueno, pues no se sabe por qué motivo la empresa no los readmitió, reavivando el conflicto. O sea, parecía que había siempre una mano negra que quería avivar el conflicto. Entonces se ve que Sánchez Guerra y Dato aplicaron eso, una política de precipitación para tal. Bueno, el coste de la huelga general fue enorme, fue enorme. Su semana trágica la tuvo Dato, ¿no? Curiosamente el destino, mira, a Maura le ofreció la semana trágica en 1909 y ahora Dato tuvo la suya, ¿no? Con muertos, con exactamente la misma música que 10 años atrás casi, ¿no? La represión de la huelga fue absolutamente nefasta, igual que fue efectiva, que neutralizaron el efecto, que el sistema se pudo haber venido abajo. De hecho, en Rusia al poco tiempo sucedió, es decir, después del verano, el estallido en Rusia tumbó el sistema y aquí lo supieron, digamos, gestionar con bastante eficiencia. Pero el coste en vidas y la demonización de Dato, etcétera, ya fue irreversible a partir de ahí. No cayó el zar. Bueno, Dato sale del gobierno y el rey recurre a Maura y recurre a la técnica del gobierno de concentración, que no tiene un buen efecto. En fin, España vive las consecuencias de la Guerra Mundial, también la pandemia, ¿no? de gripe española. Aquí estamos en un contexto parecido, pues, y que también tuvo unas consecuencias difíciles para el país, lo podemos decir. Sin embargo, los gobiernos se van sucediendo y el rey en marzo del año 20 recurre a Dato, perdón, en mayo del año 20 recurre a Dato y va a estar casi un año, ¿no? Hasta que le matan. Antes de ir al magnicidio, preguntarte pues cómo es esa tercera llamada del rey, cómo es ese gobierno, un gobierno donde además accedió como ministro de Marina, aparte de presidente del Consejo. Bueno, él había detentado ya el ministerio también de Exteriores, pues ahora el de Marina, efectivamente, lo simultaneaba con la presidencia del Consejo. Como tú bien dices, el turno fallaba, el turno no daba más de sí, y entonces ahora la regia idea pasaba por los gobiernos de concentración nacional, que no era una mala solución si hubiera realmente concentración, pero eran gobiernos tan heterogéneos que era se hacía harto difícil mantener la cohesión, una cohesión mínima, ¿no? Y en el rey llamó a Dato. El problema que había aquí es que Maura ya se había extinguido, es decir, el partido maurista ya era otro partido, era conservador, pero estamos hablando realmente de una oposición ya. Es decir, Dato tiene que gobernar con otro partido. Es decir, también va a gobernar con liberales en otros momentos, está claro, incluso con Cambó. O sea, va a haber un gobierno que en el Cambó sea ministro. Pero el hecho de gobernar con Maura complica mucho las cosas, porque llegar a un acuerdo con el partido maurista se presentaba harto difícil. Se habló previamente esto de una unificación conservadora, de una reunificación, de una vuelta al redil del maurismo. Para ello se mantuvieron contactos. El hijo de Maura, Gabriel Maura, estableció algún contacto con Dato y tal, pero no llegó a cuajar la cuestión. Cuando realmente parecía que se iba a producir una reunificación, un contacto entre Maura y Dato, fue cuando lo asesinó. El último gobierno de Dato fue un gobierno marcado por la violencia, como antes no lo había habido. Dato al final estuvo perseguido
Desde 1917 estuvo perseguido por el halo de la violencia. Tanto sus políticas en gobernación como en gobernación, no en la presidencia, pero siempre tuvo que hacer frente a residuos violentos enormes. Y ahora en 1920 se había disparado el tema en Barcelona con el pistolerismo. De ahí que Dato haya pasado a la historia como uno de los, digamos, represores más rígidos y tal, que también discrepo de esa perspectiva. Simplemente le tocó en la trayectoria política elementos muy característicos y puntuales de violencia política. Entre ellos fue la revuelta de 1917, que fue una revuelta en toda regla, y el pistolerismo en Barcelona. El pistolerismo en Barcelona no hizo más que afianzar ante los anarquistas, ante los violentos anarquistas, pues el objetivo de Dato, es decir, Dato, aunque hiciera la ley de trabajo de 1900, aunque ahora en 1920-21, en su último gobierno, y que creara el Ministerio de Trabajo y tal, aunque diera los pasos que diera, ya su impronta como referente del sistema oligárquico al que había que eliminar ya estaba totalmente fijada. Ya él, digamos, por decirlo así, iba sobre la estela de 1917, sobre la estela de la huelga general. Ya podía hacer lo que fuera, que Dato era un conservador, partícipe de la élite o de la oligarquía opresora que tenía que ser eliminado, era un enemigo a batir. Claro, el Partido Conservador había partido, valga la redundancia, entre tres, ¿no? Los ciervistas, los mauristas y Dato, ¿no? Se parece mucho a la situación del panorama conservador, ¿no? Que podemos tener hoy. Tres partidos, además. Pero bueno, antes de ir con esa parte actual que quiero tratar, vayamos al final del dato, ¿no? ¿Cómo es el magnicidio? Al final del dato, ¿no? ¿Cómo es el magnicidio? Es en la Puerta de Alcalá donde le alcanzan. Pero bueno, ¿cómo fue esa jornada? Aquel 8 de marzo, Alfonso XIII enterró a tres presidentes del gobierno en activo, a Cánovas, Canalejas y Dato. Bueno, preguntarte también, ¿no? Si la muerte de Dato es, digamos, el canto de cisne del reinado de Alfonso XIII, si no lo fue el desastre anual, pero bueno. Tres preguntas, ¿no? ¿Quién estuvo detrás? Si se sabe quién dio la orden, cómo fue aquel 8 de marzo y bueno, qué consecuencias tuvo la muerte de Dato para el reinado de Alfonso XIII. Bueno, pues realmente hay autores, Carlos Seco, por ejemplo, afirma que a raíz de la muerte de Dato se precipitó el final, ¿no? de la monarquía, de la restauración, ¿no? Yo creo que el asesinato de Dato fue también significativo en este sentido. Lo que pasa es que el asesinato de Dato ya era como un atentado muy declarado, era un objetivo muy declarado, muy afianzado en el orbe. Mira, en el diario Pueblo en 1960, Mateu, que había sido uno de los anarquistas, decía que probablemente se habían equivocado con Dato. Pero en la filosofía anarquista de la violencia por el hecho, Dato no era un error, era uno de los rostros del sistema. Tenías que tumbarlo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, en lo personal, Dato justo, un hombre que había mostrado con la cuestión social, el aperturismo, articuló legislación, hizo realmente tenía programas interesantes, ¿no? Pero se había convertido desde la huelga general de 1917 en un símbolo del sistema al que había que batir. Y entonces en esa violencia por el hecho preconizada en el orbe, en el universo anarquista, el rostro de Dato era... Él lo sabía y de hecho yo afirmo en mi tesis que él tuvo varios avisos de atentado días antes. Incluso en la policía llegó a detener su escolta personal, llegó a detener un hombre que iba armado en las proximidades de él, que iba a atentar contra él. Y él, que lo soltaran, es decir, estaba como todo apunta, y aquí es donde echo de menos documentación personal suya, que nos pudiera arrojar luz a cuáles eran sus sentimientos, su perspectiva interna, ¿no? Pero todo apunta a que él estaba bastante resignado a ese final y estaba un poco esperando ese final, ¿no? Es curioso, ¿eh? Por ejemplo, llama la atención que el coche, el vehículo en el que iba casi sin escolta, ¿no?
no llevaba escolta. ¿Pero justo ese día o de siempre? Justo ese día, pero ya él, tiempo atrás, hacía pocos días, había sucedido la anécdota esta que te comento, que es la guardia personal, habían detenido a uno, tal, y eso llama profundamente la atención, ¿no? Es decir, es como si... También es verdad que en el patriotismo de la época, de este tiempo que estamos viviendo, es decir, el morir en el ejercicio del gobierno, de la política por el país y tal, pues era un elemento épico, ¿no? Del que uno quería dotarse, ¿no? Para su currículum, aunque no lo... Pero Dato, yo sospecho por sus actitudes, entre problemas de salud, yo creo que Dato también tenía problemas anímicos importantes, anímicos llamémosle hoy en día, le llamamos depresión. Yo creo que le había superado las etapas del gobierno. Creo que el rey había sacado del todo lo que podía sacar como gobernante y que él, si algo no supo hacer es cuidarse. Creo que él dio mucho, también recibió mucho, Dato fue una persona muy acaudalada, muy tal, pero creo que él no sospechaba cuando inició su vida política que le iba a terminar de esta manera. No digo con la muerte, con el asesinato, sino que iba a tener que enfrentar una huelga general tan violenta como la de 1917, etcétera, etcétera, ¿no? Que se había transformado tanto todo para él y al final él era conocedor, ya llevaba años conviviendo con la realidad anarquista, con el pistolerismo en Barcelona, la guerra entre los sindicatos, y desde las leyes, desde lo de Martínez Anido y la ley de fugas, la aplicación de ley de fugas, etcétera, él ya sabía que era un objetivo a batir. Que este sería otro debate, ¿por qué Dato optó por una política severa, una política tan violenta también, ¿no? En Cataluña, ¿no? Claro, entiendo que otros rostros como Romanones, García Prieto, Maura también estaban en el objetivo, ¿no?, de los terroristas. Y bueno, ya para terminar, preguntarte dos cosas. En este canal somos muy galdosistas. Bueno, tengo algún vídeo de Galdós. En Instagram hago bastante divulgación y tengo programados varios vídeos sobre Galdós. No voy a evitar fijarme en la citación que haces a los episodios nacionales para contextualizar, ¿no? Me parece muy interesante que lo utilices esos episodios, los utilices como fuente para dar a entender cómo era la sociedad, bueno, de los años 70, ¿no?, del siglo XIX. Pero claro, Galdós llegó a ser diputado, ¿no? Además, eso que has comentado de la entrada de los republicanos y socialistas en el gobierno, además, después de la Semana Trágica de Barcelona, la conjunción republicano-socialista de Galdós e Iglesias fue la tercera fuerza política en el Congreso. Es verdad que no tuvo una vida como diputado muy activa, pero Galdós era Galdós, era una gran leyenda. De hecho, bueno, falleció el año anterior a Dato. Preguntarte, bueno, si sabes, ¿no?, si tuvieron relación Dato y Galdós. Yo sé que alguna correspondencia hubo entre ambos. No sé el grado desconozco el grado de relación de cercanía, de proximidad, pero curiosamente era un hombre, esto era también un perfil de ciertos políticos, era un hombre que era muy abierto en sus relaciones. Es decir, por ejemplo, tenía una relación muy próxima con García Ormaechea, que venía del mundo socialista, con Azcárate, que era republicano, tenía una relación también bastante fluida. Y entonces yo sé que hay una relación epistolar interesante con Galdós, pese a que están en la antípoda, es decir, política y sistémica, la forma de entender el sistema y todo, están en la... Pero sí que Dato era dado a establecer relaciones de este tipo, es decir, ya te digo, con García Ormaechea, pues, y con otros, ¿no? Creo que con Galdós tuvo algún tipo de relación. Después, Galdós era un hombre con muchas inquietudes artísticas, aparte de todo. Y Dato también, bueno, que también era habitual en políticos de este tiempo, pues siempre solía padrinar pues exposiciones, etcétera, solía colaborar en este tema. Y entonces yo sospecho que había ahí vasos comunicantes. Ahora, desconozco hasta qué punto podían tener proximidad. Pues a ver si abren el archivo y se encuentra alguna carta entre Galdós y Dato, porque sería bastante interesante y obviamente tuvieron que coincidir al menos en el Parlamento. Dato fue presidente del Congreso, me parece que cuando Galdós era diputado. Bueno, me parece muy interesante y...
Maura en la presidencia y Dato era presidente del Congreso. Pues ahí también tuvo que haber órganos. No, que además lo dices en la tesis, que a Maura le conoció cuando empezaba siendo un joven abogado, porque Dato empezó muy joven. Bueno, es que antes la vida empezaba antes, ¿no? A los 20-21 años crece enseguida y coincide con Maura en ese bufete. En el despacho de Aguilar. Esta pregunta te quería haber hecho al principio, pero la hacemos ahora. Creo que es más interesante hacerla ahora. Claro, empezaste a hacer la tesis hace 4 años, en 2016-17. España ha vivido una situación en estos años, en fin, muy apasionante para estudiar, para analizar esa descomposición del bipartidismo. La parte conservadora ahora son 3, como entonces, ¿no? Además lo veía, España desde las elecciones de 2019 no ha tenido un parlamento tan fragmentado desde el 1918, desde las elecciones de aquel año, en fin, la situación de Cataluña. Entonces tú, según hacías la tesis y iba pasando todo esto, te quería preguntar, un historiador especializado en la restauración, ¿cómo reflexiona, cómo ve la situación actual que vive el país? Pues mira, lo has contestado tú haciendo la propia pregunta. Es que iba sucediendo. Realmente te vas encontrando con tantos puntos comunes que dices, tú parece un relato sobre el relato, ¿no? Incluso, claro, las imágenes que ves por la televisión es curioso, ¿no? Porque aparece el parlamentarismo actual, es que es aquel. Es que el edificio, todo, ¿no? El sistema este parlamentario lo hemos recibido de allí. Es decir, hubo un paréntesis que fue la dictadura, el franquismo y ni la República. La República también adoptó, pero digamos el parlamentarismo tuvo su paréntesis, pero parece que retomó la continuación de la restauración. Y los males y los procesos sí suena la misma música, pero creo que el sistema ha evolucionado. Es decir, creo que cuando se dice la democracia española empezó en el 78, es probable que sí, pero es probable que el parlamentarismo político nuestro proceso parlamentario, empezara aquí, el actual, no el del año 1000 de las Cortes del León, el actual, ¿no? El parlamentarismo, digamos, en la España liberal, ¿no? De hecho, tenemos nuestras calles llenas de nombres de El Dualle, sí. Exacto. Nuestro parlamentarismo se va al siglo XIX y, excepto el paréntesis franquista, probablemente continúa ahora. Pero el sistema no es el mismo. Es decir, el sistema, ahora tenemos una separación, tal vez, que también la había, del órgano judicial. Antes hiciste tú una pequeña referencia. También la había, de hecho, yo nombro una anécdota que la duquesa de Castro Enríquez pues entra en pleito con una criada, que ésta la denuncia por haberla agredido, etc. Y se denota que ya hay después los liberales también reclamando la ley del jurado continuamente. O sea, ya hay unas tensiones en la época por separar el poder judicial del poder legislativo y del ejecutivo. Pero ahora, digamos, lo tenemos mucho más al alcance de la mano. Tenemos un sistema donde la opinión es más accesible, la de las personas. Es decir, tú y yo podemos opinar ahora, pues mira, con una cámara, con un vídeo. Ahora, ¿es relevante nuestra opinión? Este es el problema. Es decir, tenemos retos importantes. Este sistema fracasó por el inmovilismo. El problema es que no nos suceda a nosotros lo mismo. Y cuando decimos inmovilismo, siempre pensamos en que, o movilismo, cuando decimos que hay que moverse, que hay que abrirse, siempre pensamos en soluciones progresistas al estilo actual. No, a lo mejor es decir, la forma de articular el Estado, la forma territorial de articular el Estado, yo pienso que puede dar respuesta inteligente a las circunstancias actuales. Es decir, no tenemos por qué quedarnos parados porque digamos que solo avanza un sector del conflicto. Por ejemplo, en cuanto al nacionalismo periférico. Yo soy de una región periférica, yo soy gallego, yo soy de Galicia. Y solo avanza, es decir, solo progresa un sector del nacionalismo. Nacionalismo, por decirlo así, o centralismo, parece que es una postura reaccionaria, no evoluciona, tiene que evolucionar. Y evolucionar no es decir ser más, no, ni vencer, quiere decir dar respuesta inteligente, integradora. De alguna manera tienen que hacerlo. ¿Qué problema veo yo? Que los políticos actuales probablemente
su perspectiva intelectual no es tan amplia como la que podía haber a lo mejor en aquel tiempo. Si bien el pueblo medio, las capas medias, estamos más formadas y tenemos más acceso, se democratizó la cultura, sí que es verdad que en las élites no veo una capacitación intelectual humanística demasiado pródiga. Claro, te decía, ¿no? Yo en 2014 estaba en segundo de bachillerato y recuerdo prepararme los temas y ver la lista que tengo aquí de Wikipedia de los presidentes del gobierno y pensaba, menos mal que hemos evolucionado. Claro, luego a partir de 2015 ves que hemos tenido 4 elecciones y es que es idéntico, o sea, es idéntico a las 4 elecciones que hemos tenido en estos años, a las que hubo hace 100 años justo. Y piensas, bueno, pues vamos a otro desastre. O sea, hoy no tenemos Marruecos, la situación de Marruecos, y creo que es muy importante para entender por qué el reinado de Alfonso XIII se fue a pique. Es verdad que el rey Felipe VI y Alfonso XIII pues son bastante diferentes. Es verdad que el rey Alfonso XIII intervenía muchísimo, como bien has comentado, y ahora el sistema es muy diferente y nuestro entorno es diferente, pero hay similitudes que hombre, hay quien se va directamente a 1936 para ver ahí todo, y no, pues te puedes ir a otra época donde no estalló después una guerra civil, pero sí hubo problemas sociales y nada. Pues Roberto Costa, muchísimas gracias por este rato que hemos echado aquí. Te decía al principio, en YouTube no hay nada de divulgación, alguna cosa sobre Eduardo Dato. Yo creo que se va a quedar el algoritmo a gusto con esta entrevista y nada. No sé si hay programado para este 8 de marzo el próximo 8 de marzo, bueno, claro, es el 8M y la actualidad feminista es muy pujante, pero no sé si habrá alguna cuestión oficial por este centenario de la muerte de Dato. Yo insisto, me quedo muy a gusto, creo que aquí mucha gente que le puede interesar va a haber pues bastante divulgación sobre su figura y su contexto. Y nada, ojalá pues es que estos años que empezamos ahora, estos años 20, tienen muchos centenarios muy interesantes, anual, la dictadura de Primo de Rivera, y creo que es importante pues eso, explicarlos bien para ver las similitudes que tiene con el presente y también pues explicar la historia de España. Es verdad, pues tienes toda la razón. Y yo creo que cuando se dice que hay que conocer la historia para no repetirla, estoy de acuerdo, pero también creo que hay que conocerla porque es un gusto, es un placer. Claro. Me siento tremendamente, yo cuando estudio una etapa concreta me siento profundamente identificado. Parece que como personas sabemos dónde venimos, nos da raíz, ¿no? Nos aporta mucho, no nos aporta solamente conocimiento y efeméride, no, realmente. Y autocrítica también, y hay que autocriticarse como sociedad y como hacemos muchas cosas mejorables y muchas cosas mal, las estamos haciendo mal. Oye, pues a lo mejor acudir a errores pasados, lo que tú decías, para que el sistema no se tensione lo suficiente. Hay soluciones. Tenemos las condiciones hoy en día para ofrecer respuestas políticas inteligentes y para no repetir ciertos esquemas que parece que nos amenazan. Entonces, yo creo que puede ser útil. Sí. Nada, pues muchas gracias, Roberto. Yo te emplazo a futuras ocasiones para volver a contar contigo. Ha sido un placer hablar sobre la restauración, que lo decíamos antes fuera de cámara, ¿no? Que es un periodo pues desconocido y que no sé por qué tiene la idea de que es aburrido, me parece apasionante, y ya te digo... Apasionante, ¿eh? Y sí, y con esto de Galdós que te he comentado, pues seguiré profundizando en ello y nada, que muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Pablo.